Buenas, estimados, estimadas, ¿cómo les va? Vamos a hacer un ejemplo sencillo de lo que es análisis de carga. ¿Sí? Contamos con esta figura, en donde ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una losa, la cual descansa sobre 4 vigas y asimismo esta sobre 4 columnas y cada una sobre sus 4 bases. Vamos a ver la losa. Contamos con esta simbología que en la parte superior indica la numeración de la losa y en la parte inferior lo que es el espesor de la losa, que generalmente es en unidades de centímetros. Tenemos estos dos símbolos que son los niveles que tiene la losa, el nivel de piso terminado, más 3,10 metros, y el nivel superior de losa, o sea, el nivel superior de hormigón, más 3 metros. ¿Sí? Y en esta simbología de la losa lo que indica estas 4 líneas es que es una losa cruzada, es decir, la armadura principal, lo que resiste mejor atracción del hormigón armado, está en las dos direcciones de la losa. ¿Sí? Esta losa apoya en las 4 vigas, como les decía. Estas vigas son la viga 1 y 2 de 20 por 60, también se suele indicar en centímetros, y la viga 3 y la viga 4 de 20 por 40. ¿Sí? Las columnas, todas ellas, son de 20 por 20 centímetros, y las bases, que están indicadas en metros, de 1 por 1 por 0,30 metros. ¿Sí? Bien. Tenemos un nivel de fundación, que es el nivel de cimentación de toda esta estructura, y vamos a ver las cargas que tenemos. Primero tenemos el peso específico del hormigón, que eso lo conocemos, son 24 kN por metro cúbico. A su vez el peso específico del contrapiso, que es algo más liviano, de 16 kN por metro cúbico. Y por último la sobrecarga de uso, aulas, de 3,5 kN por metro cuadrado. Este valor, este último valor, en el CIRSOC 101, que es el que remite las cargas, nos sugieren y nos indican las sobrecargas mínimas que deben tener los diferentes destinos. ¿Sí? Acá también puede ser una evaluación del calculista que puede sugerir una sobrecarga mayor a esa mínima establecida en el reglamento CIRSOC. ¿Sí? Así que contamos con todas estas cargas. Como bien sabemos, esto no deja de ser un repaso, entiendo, a lo que ven ustedes en la materia de ingeniería civil. Y como les decía, el camino de las cargas nosotros lo sabemos. Las cargas que sufre la losa van a ir hacia cada una de las vigas. Vamos a ver con qué influencia van hacia cada una de esas vigas. Y luego de las vigas a las columnas y de las columnas a las bases. ¿Con qué unidad de medida, cómo evalúo yo las cargas para cada uno de los elementos estructurales? Bueno, la losa es un elemento en donde su carga se distribuye superficialmente, ¿sí? Las vigas son cargas que se van a distribuir de manera lineal, y luego para las columnas y las bases son cargas puntuales. ¿Sí? Pero vamos a verlo mejor con números. Vamos a determinar la carga de la losa. ¿Cuál va a ser la carga de la losa? Bueno, acá tenemos establecidas las cargas casi de manera directa que va a tener la losa. ¿Por qué? Primero tenemos que tener en cuenta el peso propio del elemento estructural. Siempre, siempre el peso propio del elemento de estudio. Bien, peso específico del hormigón, todas las estructuras de hormigón armado, con lo cual acá tenemos los 24 kN por metro cúbico que tiene como peso propio el hormigón armado, pero lo tenemos en unidad de kilonewton por metro cúbico. Dijimos que la losa va a tener una distribución superficial, es decir, tenemos que llevarlo, en este caso, a metro cuadrado. Entonces lo multiplicamos ¿por qué? Por el espesor de la losa, que lo tenemos en la simbología, 0,15 metros. Entonces, este término va a ser el peso propio del hormigón para la losa. ¿Qué le sumamos? Bueno, lo que tenga arriba. En este caso solamente nos indica que tiene un contrapiso.
podría tener una carpeta, un solado, aislaciones y demás. Peso específico del contrapiso, 16 kN por metro cúbico, por 10, que es lo que tiene por encima. Vemos que 3,10 menos 3 son esos 10 centímetros supuestos de contrapiso que tiene la losa. Ahora tenemos esta carga en unidad de superficie. Y por último, los 3,5 kN por metro cuadrado. ¿Hace falta multiplicarlo por el espesor? No, porque ya el estudio está realizado superficialmente. También el reglamento CIRSOC indica esas cargas de manera superficial. Entonces bien, tenemos lo que es el Q de la losa, ¿sí? Que es la carga superficial que va a tener la losa. ¿Qué tenemos que evaluar ahora? Bueno, cómo va a ser distribuida esa carga superficial a cada una de las vigas. Bien, ¿cómo se determina esto? Esto se determina por el criterio de líneas de rotura. Esto es cómo se rompería la losa ante una carga que sea excesiva, ¿sí? Gráficamente se determina con líneas a 45 grados desde las columnas y a la intersección de estas una línea horizontal, ¿sí? Es lo que tienen en este gráfico. Entonces vemos que estas superficies van a ser cómo se distribuya la carga sobre esas vigas. Para ejemplificar, vamos al análisis de la viga 1 y de la viga 2. Estas obviamente van a recibir la misma carga. Cuentan con una figura de análisis que es un trapecio, ¿sí? Vamos a ver cómo es su cálculo. Primero lo que tenemos que tener en cuenta es el peso propio que va a sufrir como carga esa viga. Nosotros teníamos que la viga 1 y la viga 2 son de 20 por 60 centímetros. ¿Bien? Entonces, mediante este esquema, donde tenemos la viga 1 o la viga 2, que está apoyando sobre las columnas 1 y 3, 1 o 3, perdón, y la 2 o 4, dependiendo cuál sea la viga en análisis, tenemos que su peso propio, ¿cuál es? Los 24 kN por metro cúbico, que es el peso específico del hormigón, por 0,20 de ancho que tiene la viga y los 0,60 metros que tiene de alto. Eso nos da un peso propio de la viga lineal, ya que la viga la analizamos de forma lineal su carga, de 2,88 kN. Ahora tenemos que analizar cuál sería la ordenada máxima que tenemos como carga de la viga 1 o la viga 2, que responde a este trapecio, que es el mismo trapecio de análisis en planta, ¿sí? Donde estos 2 metros serían esta misma altura, estos 2 metros de ancho o de alto, de influencia, depende de cómo lo estemos viendo. Entonces, sabemos que la carga de la losa es 8,7 kN por metro cuadrado. Bien, esta ordenada va a ser el peso propio, que ya tenemos, esta pequeña ordenadita de acá. Nos falta saber esta ordenada, que son esa carga superficial de la losa de 8,7 kN por metro cuadrado, por los 2 metros que tenemos en la figura, que son los que completan ese trapecio, ¿sí? Siempre esto a 45 grados. Como la viga 2 tiene una luz de 6 metros, es que tenemos esta altura de 2 metros y esta diagonal que tendría como ejes 2 por 2 metros, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Entonces, esta ordenada total de carga serían 20,28 kN/metro. Carga lineal, ¿sí? Vamos a ver las vigas 3 y las vigas 4, que también van a ser iguales, pero su superficie de influencia, ven que tiene la forma de un triángulo, ¿sí? Y donde tenemos como luz los 4 metros que indicaba el enunciado. Vamos a ver las vigas 3 y 4. Primero, como siempre, primer paso, peso propio. 24 kN por metro cúbico. ¿Por cuánto? Por el ancho de la viga de 0,20 metros y la altura de 0,4 metros.
tenemos la ordenada de peso propio, 1,92 kN por metro. Ahora nos falta esta ordenada, que es la carga que le está transfiriendo la losa. Bueno, primera ordenadita ya la tenemos, que es el peso propio, 1,92 kN por metro, más los 8,7 kN por metro cuadrado, que es la carga superficial de la losa. ¿Por cuánto? Por 2 metros nuevamente. Solo que esta carga distribuida va a tener la forma de un triángulo. ¿Por qué? Porque la superficie de influencia que cae sobre la viga 3 o la viga 4 es ese triángulo. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, esta ordenada máxima van a ser los 19,32 kN metro. De esta forma, me queda una figura de análisis no solamente para la viga, sino podemos ver cuánta va a ser la carga que va a caer sobre las columnas. ¿Sí? Esto más adelante van a ver que estas serían las reacciones de vínculo. Las columnas, no me quiero adelantar, sería algo así como las equilibrantes que ustedes están empezando a ver. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver cómo serían las cargas en las columnas. Por simetría, vamos a ver la figura, todas las columnas, vamos a verlo mejor acá, reciben la misma carga. ¿Por qué reciben la misma carga? Porque la mitad de una viga va a una columna y la mitad de la viga corta va a la otra columna. Y esto pasa en todos los casos. Mitad de viga corta y mitad de viga larga va a cada una de las columnas, siendo la misma carga que va a las columnas igual para todas. ¿Sí? Así como hay una distribución superficial mediante el método de rotura que vimos para las vigas, la viga, mitad de carga va para una columna y mitad de carga para la otra. Por lo menos como está realizado en el enunciado, ¿sí? En la figura de análisis. Bueno, teniendo esa premisa, vamos a ver cuánto sería la carga para las columnas. En primer término, 2,88 kN metro, que es el peso propio de la viga 1, ¿sí? Esta ordenadita de acá, esos 2,88 kN metro, por 3 metros. ¿Por qué por 3 metros? Porque es la mitad de la luz. Tengo 6 metros, 3 metros es la mitad de la luz. ¿Sí? Esta carga, como ustedes ven en este término, tiene que quedar en carga. No tiene que quedar una universidad de carga sobre superficie o sobre metros lineales. No. Esta carga es directamente el peso. ¿Sí? Porque es una carga puntual. Entonces tenemos primer término, lo que sería el peso propio de viga 1. Nos falta la parte de la losa. La parte de la losa, ¿cuánto va a ser? Bueno, va a ser 20,28 menos 2,88 kN por metro, que no deja de ser esta ordenada total menos esta ordenadita de acá, porque ya la estamos contando. ¿Por cuánto? Bueno, por 2 metros dividido 2. ¿Por qué? Porque sería este triángulo más 1 metro, ¿sí? Que sería esta partecita de acá. Sería de alguna manera evaluar esta columna y agarrar todo esto de acá, ¿sí? Estoy agarrando la mitad de la carga del peso propio, estoy agarrando la parte del triángulo y estoy agarrando lo que es la parte de la distribuida con la ordenada total. No sé si el dibujo se entiende más o entorpece, pero en definitiva, si el pulso me lo permite, estamos agarrando esta mitad de la carga, por ejemplo. ¿Sí? Lo que va a una de las columnas, que obviamente al ser simétrica, iría para la columna 2 o 4. ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, esa ordenada, que es esta resta, por 2 metros dividido 2 más 1 metro. ¿Sí? Ahora vamos a ver la parte de la viga corta que llega a las columnas. Bueno, peso propio 1,92 por 2 metros, que es la mitad de la luz, por 2 metros, más 19,32 kN metro, menos este 1,92 para tener esta ordenada. ¿Sí? Entonces,
Eso lo multiplicamos por 2 dividido 2, porque acá directamente es un triángulo, ¿sí? Por 2, que es la mitad de la luz, dividido 2, para tener esta superficie. Por último, ¿qué nos falta? Ya tenemos la carga por peso propio de la viga larga, la carga debido a la losa para esa viga larga, la carga por peso propio para la viga corta, la carga por la losa de la viga corta. Nos falta el peso propio de la columna, ¿sí? ¿Cuánto va a ser? Bueno, los 24 kN por metro cúbico, que es el peso específico del hormigón, por lado de la columna y por lo que es la altura de la columna. De esa manera tienen lo que es el peso propio de la columna. Sumando todos los términos van a obtener el peso total de la columna, la carga total que recibe cada columna, ¿sí? Para obtener lo que sería la carga sobre el suelo de fundación, sería esta misma carga adicionando lo que es el peso propio de la base, ¿sí? Que ahí lo vemos, es de 7,2 kN. Se propone al lector un nuevo análisis de carga, que sería un estudio de análisis de carga en donde la viga 1 tiene cargada una pared de ladrillo común. Tiene el peso específico, que es 16 kN por metro cúbico, y la misma tiene una altura de 3 metros y un espesor de 15 centímetros. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido de utilidad este video. Les mando un saludo, cuídense.